Romanos 8:18, vamos a leerlo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuáles aflicciones? ¿Las de ayer? ¿Las que vienen dentro de un mes? ¿O las que están presentes? ¿Cómo? ¿No son qué? Dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de las criaturas espera ¿qué? ¿Qué espera? Espera la manifestación de ¿quiénes? Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todo está sujeto, dice ahí en el versículo 20. Porque las criaturas fueron sujetas ¿a qué? ¿A qué fueron sujetadas? ¿Y qué es vanidad? No. Cuando le dicen usted está trabajando en vano, ¿está trabajando con orgullo? No. ¿Qué es vanidad? Desocupado, no tiene fondo, no hay nada que lo pueda sostener, ¿cierto? Porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad, o sea, a nada que lo pueda sostener. Mire, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. ¿Quién fue el único que sujetó todo eso? Dios. Dios fue el que decretó y dijo: de aquí en adelante, como tú has desobedecido, serás expulsado ¿de dónde? Del paraíso. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Siguiente versículo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de qué? Hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación ¿qué hace? Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que ¿qué? También nosotros mismos, ¿qué dice? Las primicias del Espíritu Santo. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos, esperamos, con paciencia lo esperaremos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Y último versículo. Y sabemos, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Es verídico ver, y vamos a recordar algo, y está en Romanos capítulo 8, versículo 5. Ahí, devuélvase al versículo 5. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, ¿qué pasa? Piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, para que podamos comprender los versículos siguientes, especialmente el versículo 28, cuando dice que todas las cosas ayudan para bien,
ayudan es a los que están pensando en las cosas del Espíritu, no a los que están pensando las cosas de la carne. Ay, todo les ayuda para bien. No. Por eso muchas veces nosotros como seres humanos caemos en la religión, en la religiosidad, en el fanatismo, en el legalismo de venir a la palabra solo para comprender lo que me conviene y no entender, o sea, lo que llamamos ir en un rema hacia un objetivo. Recordemos algo, ¿se acuerdan logos? ¿Se acuerdan rema? Y eso lo compartió el pastor. El logos es la palabra. ¿Y la palabra qué hace? ¿Qué hace la palabra? Limpia. Y hay algo bíblicamente que dice, la palabra te mata, ¿cierto? La palabra te limpia, te mata. La palabra te limpia, te mata, te pulveriza. Eso es lo que hace ¿qué? La palabra. Muy bien. Y si la palabra te mata, ¿qué hay que pasar? ¿Qué necesitamos entonces si hay algo que ya está muerto? Nacer. Entonces, si la palabra lo que va a hacer es en ti, primero, ¿qué es? Matarte. Y al matarte, pues lógico que te va a limpiar. ¿Para qué? Para que nazcas. Porque tú tienes que morir. ¿Para qué? ¿Quién dijo que lo dijo? Me quitó la palabra de la boca. Usted tiene que morir para vivir. Recuerden esto, y es bíblico. Si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? ¿Y qué? Y muere, no puede ¿qué? Llevar fruto. Eso es lo que viene a ser la palabra. Entonces, el logos, ¿qué viene a hacer en tu vida? A matarte. Pero vamos a mirar algo. Primero que todo, la gente piensa que cuando ya alguien está muerto es porque se acabó todo. Y eso es una mentira. ¿Qué significa muerte? ¿Alguna vez lo han mirado? Bíblicamente, ¿qué es muerte? Mucha gente dice, pues morir es que se acabó todo, ya no hay nada. Entonces, ¿qué será muerte? Muerte es separación. ¿Qué pasa si a mí me separan este dedo? O sea, me lo separan, me lo cortan, lo ponen allá y yo acá. Pues aparte de que me va a salir sangre a mí, me vendan, listos. ¿Qué pasa con ese dedo allá? Entonces, ¿qué será muerte? Muerte es ¿qué? Separación. Pero el dedo sigue, ¿sí o no? Sigue su transcurrir. Ahí sigue el dedo. ¿Qué empieza ese dedo a hacer? A podrirse, a oler a feo. ¿Sigue el proceso o no? ¿Sigue siendo dedo? Claro, sigue siendo dedo. No crea que por haberme quitado el dedo ya no es dedo. Sigue siendo dedo. ¿Qué pasa si yo cojo una de estas flores y la separo del florero con agua y la pongo a este lado y vengo dentro de 15 días? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es muerte? Separación. Pero dejó de ser flor, sigue siendo flor, pero ya seca, ya muerta, ¿cierto? Eso es muerte. Entonces, comprendamos el texto. Los que piensan, ¿cómo dice? Romanos. Los que piensan, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu, ¿cierto? Ahora, versículo 6, para poder comprender lo que hemos leído. Porque ¿qué? Es que, entonces, vuelvo a poner el ejemplo ahorita de las flores. El ocuparme de yo estar sacando esa flor de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Sigue siendo flor? Sí, pero seca, marchita, no va a verse igual. Pues es lo mismo que está pasando con mucho creyente y supuesto cristiano.
Al día de hoy, mucha gente dice nacer de nuevo porque supuestamente ya no va a lugares determinados de pecado, porque ya no me junto con las personas que me inducían a cometer errores. Y eso no es nacer de nuevo, eso es estar en el logos. ¿Por qué? Porque estás muriendo, o sea, te estás separando, pongámosle un ejemplo. Estas flores están en una parranda bien brava, con ron, con trago, ¿cierto? Y una de ellas empezó como a cambiar su manera de pensar, y entonces se separa, ¿sí o no? Al separarse, ¿qué cree que va a pasar? Empieza a morir, ¿sí o no? Porque se separó de la rumba, se separó del trago, se separó del 31 de diciembre, del 24, del arbolito, de todo eso se separó. ¿Y está muriendo o no? Pero en ella, o sea, pongamos ahora el ejemplo del ser humano. Ahora en el hombre, ¿qué sigue? Ya no hay nada físico, pero hay algo espiritual. Y eso lo miramos, esa es la lucha. Y el que no persevere en esa lucha no puede ser salvo, dice la palabra. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar qué es? No volver atrás. Perseverar es estar en el proceso. Dígale al que está al lado, perseverar es estar en el proceso. Entonces, si usted no persevera, entonces ¿qué sería? No estás en el proceso. Entonces, o bien te estancaste o estás en retroceso. ¿Estamos comprendiendo? Por eso la palabra de Dios, cuando nos dice esfuércese, sea valiente, no está diciendo que usted tiene que hacerlo en sus fuerzas. Dice la palabra, no es con fuerza ni con ejércitos, mas es con tu Santo Espíritu. Por eso, entonces, hoy en día la gente lo que hace son ¿qué? Disciplinas. Voy a disciplinar, ¿qué? No me voy a tomar ni una cerveza. Bueno, ahí está la palabra logos. ¿Sí me está haciendo entender? Ahí está haciendo la palabra logos. ¿Qué está haciendo la palabra logos? Matándote. Te está poniendo en una disciplina. ¿Qué es disciplina? En un discipulado. Disciplina es discipulado. Pero por ser discípulo no quiere decir que ya naciste de nuevo. ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Judas se ahorcó y era un discípulo o no? Pero no nació de nuevo. ¿Estamos comprendiendo? Estamos haciendo un resumen rápidamente para poder comprender lo que leímos. Por eso cuando dice la palabra que la creación fue sujeta en el versículo 19 y 20 a vanidad de Romanos capítulo 8 versículo 19 y 20, está refiriéndose a algo y vamos a mirarlo con Génesis 3:4. ¿Listos? Versículo 4 dice, entonces, ¿qué dice ahí? La serpiente dijo ¿a quién? No moriréis. ¿Qué le dijo? No, usted no va a ser separado. ¿Sí estamos comprendiendo qué es muerte? ¿Qué es muerte? Separación. No, usted no va a ser separado. Usted para nada. No van a ser separados. Mire lo que viene. Estamos en el 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a ser separada. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, aquí viene otra píldora. Yuhu, aquí viene otra píldora. ¿Sí sabe para qué son las píldoras? Versículo 5. Mas sabe Dios que el día mas sabe Dios que el día que comieres de él, ¿qué será comer? ¿Qué será comer? ¿Qué será comer? ¿Cómo? ¿Qué será comer?
¿En qué idioma está hablando ahí el Dios Todopoderoso? ¿El celestial o el terrenal? El celestial. Entonces, ¿qué será comer? Cuando el Señor dijo, no solo de pan, sino que. Entonces, ¿qué palabra le estaba dando? La serpiente. Entonces, dése cuenta que comer es pensar. Por eso, ¿qué comiste hoy? No, yo me mandé un almuerzo, una bandeja paisa. Pues lógico, eso es alimentarse. ¿Eso es alimentarse o no? Que ya la alimentación, no sé si la suya es balanceada o no es balanceada. Es su alimentación. Si usted no alimenta al cuerpo, pero es que comer es pensar. Porque lo que usted come, eso te nutre. Y al nutrirte va a darte fuerzas. ¿Para qué? Para poder ir y levantar un pedazo de pan y echárselo a la boca para alimentar el cuerpo. Pero hoy en día la gente solo quiere es alimentar el cuerpo, alimentar las emociones, más no alimentar el espíritu. Entonces, póngale cuidado a esto. La píldora del día. Mas sabe Dios que del día que de él comieres, o sea, de lo que yo le estoy diciendo, le estaba diciendo la serpiente ahí, cuando usted piense bien lo que yo le estoy diciendo, van a hacer ¿qué? Y van a ser como Dios, no van a morir, o sea, no van a ser separados, al contrario, serán como Dios. ¿No le dijo eso a la serpiente? Y mire lo que dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? Entonces, ¿la vista qué es? ¿La vista qué es? Un sentido. ¿No se acuerdan de los sentidos? ¿No le enseñaron eso en ciencias naturales? Los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, que es lo que llamamos los 5 sentidos. ¿Se han escuchado eso? Bueno, los que de pronto no han estudiado esa parte, si han escuchado al menos por ahí que le diga, ese señor está con sus 5 sentidos. ¿Sí han escuchado eso? Pero cuando le dicen, no, se perdió los sentidos, es porque está borracho, ¿sí o no? Ese no está ¿qué? No está en sí. No está en sí, no se sabe comportar, no tiene los sentidos puestos donde son. ¿Qué dijo Pablo por allá en una de las cartas que dice? Me temo pues que así como a Eva, que fueron cautivados sus sentidos, la serpiente también cautive los sentidos de ustedes. Lo que escuchan, lo que ven, aún lo que gustan y aún lo que sienten. Hoy en día mucha gente dice, siento el poder del Espíritu Santo. ¿Será? ¿O será un demonio que te está haciendo ver cosas que no son? Porque le voy a decir algo. ¿Qué es discernir? Estamos hablando palabras claves. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? ¿Alguna vez ustedes han comprado arroz y que viene como con piedritas y viene como con cositas ahí, espiguitas chiquitas, ¿sí? O les han salido en el cerco. Entonces, por eso es que hay muchas mujeres, que yo digo que creo la mayoría, que cogen y lavan el arroz. ¿Y a dónde lo lavan? ¿En el lavadero? ¿Lo meten a la lavadora? ¿O? ¿Cierto que no? Lo echan en una coladera. Entonces, ¿qué será discernir? Discernir viene de cernir. Si han comprado arena cernida, ¿qué quiere decir? Que no tiene nada de piedritas, que no tiene nada que afecte una construcción o un alimento. Eso es discernir. Discernir es que usted no deje pasar por alto, por más mínimo, lo que no viene de Dios, no lo acepte. Por eso el pueblo de Berea siempre
salían del culto con Pablo y no se iban no, ¿a qué se iban? A discernir. Venga a ver qué Pablo dijo esto, a ver si está escrito en la Biblia, porque Pablo habla muy bonito, pero vamos a ver si viene la palabra. Hoy en día hay muchas predicaciones que solamente endulzan el oído. Hoy en día hay muchos eventos que se ven espectaculares, supuesta unción, mire cómo se levantó el muerto. ¿No son los sentidos? Hoy en día hay muchas congregaciones donde dice que se siente. Eso no es que, ¿cómo se llama? El tacto. Que se siente, uy, siento una unción, aquí hay una unción poderosa. Y dicen que es sana doctrina. Y la más, hasta inclusive se les para el cabello. ¿Sí? Pues ¿quién no se va a erizar cuando hay un poco de algarabía, cuando hay un poco, ¿qué se llama eso? Emoción. Yo me emociono en un concierto. ¿Cuántos han ido a un concierto de música cristiana? Bueno, o cualquier otro concierto, que de pronto ustedes en sus andanzas estuvieron, o bueno, que no estuvieron en un concierto, pues estuvieron en una discoteca. ¿Qué hacían sus sentidos cuando empezaba? Y empezaba y a mover la cabeza y a pisar, ¿sí o no? ¿Cierto? O cuando llegaba la salsa, ¿sí? ¿Cierto? Sentidos, ¿o no? Hoy en día se está manipulando mucho los sentidos. Por eso tenga cuidado con lo que escucha, con lo que y con lo que sentidos. ¿Y eso a dónde se conecta? En su cerebro. Por eso si su cerebro no está disciplinado, traduzcámoslo, discipulado a la palabra, cualquier viento de doctrina te arrastra. Por eso resultas en eventos que no son espirituales, pero que los pintan espirituales, y resulta que son para alabar y exaltar a Lucifer. Ay, ay, ay. Sí, señores. Por eso hay que discernir. ¿Qué es discernir? Cuele bien eso. Solo deje pasar esas piedras, pero para botarlas. Pero deje la esencia. ¿Qué es la esencia? El rema. ¿Estamos? Porque el rema es el punto de dirección donde Dios te va a enseñar cómo vivir. El rema es la esencia. ¿Sí estamos aquí? Entonces, vale, cuidado a esto. Estábamos viendo Génesis, ¿cierto? Mire lo que dice el 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? ¿Cómo estaban? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y se hicieron ¿qué? Dese de cuenta. Fueron separados automáticamente de sus cuerpos. O sea, ¿murieron? ¿Murieron físicamente? Físicamente no murieron ahí. Entonces, traduzcamos. ¿Muerte qué es? Separación. ¿De qué fueron separados? ¿De qué fueron separados? ¿De qué fueron separados? De la inocencia. Fueron separados de la inocencia. Porque ellos eran inocentes. ¿Estaban cómo? ¿Cómo estaban ellos? Usted, póngale cuidado. Usted desnude una niña de 3 años y un niño de 3 años. ¿Ellos qué? ¿Cómo están? Inocentes. Por muchos se quedan es mirando y pensando, ay, mire. Pero el niño no va a desear, ni la niña va a desear, ¿sí o no? ¿Son qué? Entonces,
¿Qué era lo que tenían Adán y Eva antes de ser separados? Inocencia. Y Dios quería que esa inocencia madurara. O sea, que no fuera separado. Ponemos el ejemplo. Esto es la inocencia. Si yo separo al hombre de esta inocencia, ¿qué empieza? A morir. Nunca va a haber florecer la inocencia en él. Por eso la palabra que dice, sean, ¿cómo es que dice? Dice, sean como niños en su manera, más sean adultos en su manera de actuar. O sea, sea responsable. ¿No lo dijo Pablo? Entonces, viendo al respecto de esa situación, que ya tenemos algunos, llamémoslo así, entre comillas, que es cierto, conceptos de qué es muerte. Muerte es separación. ¿Qué es logos? Es la palabra. ¿Qué es rema? Es el espíritu. La palabra mata, más el espíritu. Entonces, si la palabra te mata, tiene que seguir avanzando hasta que te resucite. El rema. ¿Estamos? Entonces, volvamos allí. Póngale acá. Rápidamente vamos a mirar Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4. Póngale acá así. Mateo 4. Póngale acá lo que dice Mateo capítulo 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Romanos? No lo busquen, 8:14. ¿Qué dice? Los que son ¿cómo? Los que son guiados por el Espíritu, ¿estos son qué? Hijos de Dios, Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿A dónde guió el Espíritu? A Jesús, que era un hijo de Dios. ¿A dónde lo guió? ¿A dónde? Al desierto. ¿Y por qué entonces hoy en día se predica mucho que no, el Espíritu Santo te guía a la victoria, te guía a... ¿De dónde se han inventado eso? El Espíritu Santo primero te guía ¿a qué? A que te purifiques, para que te veas, para que sepas quién eres en verdad. Si eres imagen y semejanza de Dios o simplemente eres un emocionalista o eres un carnal. O sea, piensa más en la carne que en el espíritu. Por eso fue llevado. A ver, ¿para qué mete uno a estudiar a un hijo? ¿Para que sea bruto o para que aprenda? ¿Para qué lo lleva uno el Espíritu Santo al desierto? ¡Para que aprenda! ¿Aprenda qué? ¿Quién es usted? ¿O no? Ay, porque qué lindo que... Ay, no, ya Cristo pagó por usted. Usted no haga nada. Usted ni siquiera lea la Biblia. Tranquilo, vaya el domingo, traiga plata y fresco que eso, gloria a Dios, ya Cristo pagó por usted. Usted ya es salvo porque se congrega acá. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso te hace salvo? A ti te hace salvo es la palabra de Dios. Cuando te pulveriza, cuando te mata, cuando te limpia, y para limpiarte te va a revolcar, o sea, te va a llevar ¿a dónde? A un desierto. No ves nada, no hay nada. Y ahí es donde está siendo guiado. Y mire lo que pasa. Versículo 2. Y después de que hubo ayunado, ¿cuántos días? Y 40 noches que tuvo él. ¿El hambre no es algo almático? ¿El hambre no es algo almático? ¿Quién siente hambre? ¿Todos? Yo pensé que estaba hablando con ángeles. Todos sentimos hambre, ¿sí o no? Todos. ¿Jesús quién era? ¿Un cualquiera o el Hijo de Dios? Entonces un Hijo de Dios también que tiene alma, ¿o no? Siente, porque dice sintió. ¿Y los sentidos qué es? Alma. ¿Sí se acuerdan del alma? Emociones,
deseos, voluntad, sentidos. Eso es alma. Pero entonces póngale cuidado a lo que pasó acá. El alma de él empezó a ¿qué? A despertar algo. ¿Qué? Hambre. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿A quién se le presentó a Eva? El mismo tentador. Entonces Eva, vamos a comprender algo acá. Eva estaba siendo formada en su alma. Entonces vino Dios con una palabra logos. ¿Estamos entendiendo? Y le dijo al hombre: no coma. Eso es una palabra logos. Él tenía que permitir que esa palabra logos cogiera su alma y la formara, ¿sí me hago entender? Para que él creciera. O sea, su inocencia debía florecer. Y poco a poco Dios le iba a mostrar para qué es un pene, para qué es una vagina y para qué es lo demás. Entonces él necesitaba ¿qué? Ser formado en su inocencia con esa palabra logos. Y luego vendría el rema, que era proyecto de ¿qué? De vida, lo que llaman una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Eso era lo que buscaba y lo que siempre ha buscado Papito Dios. Siempre lo ha buscado. Un pueblo para él, para que le sirva, para que se humille, para que disfrute en su cuerpo. El hombre, ¿con quién? Con la mujer, no el hombre con el hombre. Es que Dios es perfecto con todo lo que ha hecho. Nosotros somos los que hemos hecho imperfecto lo que Él ha hecho, pero Él lo hizo ya bueno. Ahora tiene que buscar es una perfección, y en vez de buscar una perfección se ha ido ¿qué? Degenerando cada día más la raza humana. Hoy en día, ¿qué se vende a los colegios? Esas nuevas drogas. ¿Se han leído? ¿Se han mirado las noticias? Que pone a los muchachos como zombies. Revuelcan y, a ver. Pero todo comenzó por el cigarrillo. Y hoy en día el cigarrillo es legal, ¿o no? ¿Es legal? Entonces, como el cigarrillo es legal, porque es que el gobierno y esto y lo otro. A ver, el cigarrillo daña, el cigarrillo destruye, y una cosa lleva a la otra. ¿El trago no es legal? Sí, el trago es legal, pero eso no. Pero el trago te lleva a desear cosas más raras todavía, que es lo que hoy en día vemos. Pero el hombre no quiere detenerse, sino que quiere seguir avanzando hacia la destrucción. El hombre no quiere ¿qué? Pensar como Cristo piensa, que salud y bienestar para mi cuerpo, porque yo ya no soy el dueño de esto, es el Espíritu. ¿No dice la palabra? Porque vosotros sois templo. Pero no, el hombre, no, ¿eso qué? La rumba, la recocha, la fiesta, hay que disfrutar, no sea aburrido, no sea esto. Entonces ya los cristianos dicen, no, nosotros ya no tomamos, pero vamos a meter luces para hacer un concierto. O sea, lo que llaman, traen lo del mundo para agradarle a Dios. ¿Y qué hizo Eva y Adán cuando se vieron desnudos? ¿Qué hicieron? No, se cosieron delantales y se taparon. Hoy en día hay mucha religiosidad que quiere tapar el pecado, pero el pecado está grabado con cincel y punta de diamante acá. Y aquí usted no le puede decir, Señor, yo soy limpio, porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre? El Espíritu. Ahí estamos. Entonces, póngale cuidado. Estamos mirando Mateo. Mire lo que dice entonces. Dice el 3, vino el tentador y le dijo, si eres ¿qué? O sea, le estaba diciendo, si usted ha nacido de nuevo,
Entonces, dése cuenta de algo. El Espíritu Santo lo guía a uno como hijo de Dios. ¿A dónde? A la prueba. A la prueba. El hijo de Dios siempre debe estar en prueba. Póngale cuidado a esto. Un niño cuando empieza a desarrollar su manera de pensar, su manera de actuar, es porque lo está adquiriendo como aprendizaje, ¿cierto? Empieza a adquirir un tipo de cultura, un tipo de hablado, empieza a desarrollar lo que llaman el intelecto personal. Y ya en ese intelecto personal, si nunca se le enseñó y se le guió por la palabra, nunca va a tener identidad. Va a buscar es identidad en los demás. Ay, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como los Power Rangers, como allí, y entonces uno, por distraer a los niños para que no se vuelvan tan fastidiosos y cansones, les prende el televisor. ¿Y qué quiere ver, papito? Oh, quiero ver Rambo. Ay, papito, pero no me haces daños, ¿vale? Le pone Rambo. ¿Por qué no lo pone a meditar la palabra? ¿Por qué no le pone una disciplina? O sea, disipúlelo. ¿Disciplina qué es? Discípulo. ¿Disciplina qué es? Discípulo. Disipúlelo. Pero no. Hoy en día la mente del hombre por eso es que está cada día más embrutecida. ¿Por qué? Aún inclusive científicamente no hemos desarrollado el cerebro a plenitud. Sí. El que más lo desarrolló creo que fue el que inventó la luz, yo no sé, el que medio alcanzó a ver algo por allá a plenitud. Imagínense, o sea que todos tenemos una mente dormida. Por algo el Señor dice: despiértate, levántate. ¿De dónde? De los muertos. O sea, está separado. Venga y te voy a alumbrar. ¿No dice la palabra eso? Ahora, viendo ahí, exponiendo eso, mire lo que dice el versículo 4. Estábamos en el 3. El Hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué tenía Jesús? ¿Hambre? ¿Y cómo así? Claro, lo voy a demostrar que soy un hijo de Dios. ¿Se han escuchado esas frasecitas así? Lo voy a demostrar que yo soy un hijo de Dios. No, usted no tiene que demostrarlo, usted tiene que vivir como un hijo de Dios. Porque es que quien dijo que demostrarlo es que voy a mostrarle que yo ya cambié. No, viva que usted ya cambió. Usted no tiene que demostrar nada. A ver, voy a poner un ejemplo así, llamémoslo así, terrenal. Usted tiene que demostrar que usted es apellido X, o simplemente usted se identifica así. Usted, por decir algo, Buitrago, Beltrán, pero empieza por la B, ¿sí? Beltrán. Usted no tiene que decir voy a demostrar que soy un Beltrán, no. Usted simplemente es el que es. ¿Cómo se llama, señor? Orlando Beltrán. Y el que queda, mira, ¿usted es un Beltrán? Demuéstremelo. No, mire mi identidad. Esa es mi identidad. Un hijo de Dios no tiene que hacer milagros para que digan que es hijo de Dios. Uy, voy a orar en lenguas para demostrarles que soy hijo de Dios. Hoy no se predica mucho de eso, que el pastor X o el pastor Y está hablando y de un momento a otro empezó: uy, riga, chingui, rica, chango, cachinga, changua, changua. Pues denle algo de comer por lo que tienes hambre. ¿Sí o no? Cuando la palabra que dice, si va a hablar en lenguas tiene que haber un intérprete, o si no, quédese callado. Porque con Dios todo es en orden, no son emociones. Pero el diablo hace ver eso como y todo el mundo se cae. Mejor dicho, si estuviera ahí Amparo Grisales, diría Cana: ya la sabe, ya. Me ericé. Público. Entonces, dice el 4. ¿Pero qué? ¿Qué respondió el Señor Jesucristo? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Oiga, venga,
Un hijo de Dios hablando con el diablo. ¡Ay, qué herejía! ¿Eso dirían hoy en día? Los predicarán. No, tú hablas es con Dios, no con el diablo, sabiendo que todos los días están hablando con el diablo. Porque el diablo, ¿en dónde está? En un sistema de pensamientos, lo que llamamos mundo. ¿Sí me está haciendo entender? Lo que llamamos mundo. Mundo es un sistema de pensamientos que no va acorde con la palabra de Dios. Eso significa mundo. ¿Qué significa reino? Establecer una manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: venga tu reino, o sea, venga tu manera de pensar para que me direccione este cerebro que está más loco y no tiene nada que ver contigo. Dame dirección, Señor. Venga tu reino. ¿Y qué? ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga tu reino. ¿Y qué? Y hágase su voluntad. ¿Estamos captando? Entonces dice que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, le responde al diablo, pero le responde que te ato, te encadeno, te ligo, o le dice también conforme a la palabra, escrito está. Entonces él no se puso a pelear, porque si ustedes han visto a alguien peleando con su cabeza, a no ser de que esté loco o que esté bien llevado de la marihuana y se esté dando contra el muro, ¡pa, pa, pa! ¿Cierto? Pero Jesús no hizo eso, porque pelear contra el diablo sería pelear conmigo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si yo no he nacido de nuevo, entonces ¿quién manda en mí? Por eso la palabra dice: no vayas a apresurarte a sacarle la paja que hay allá, sabiendo que usted tiene una viga en tu ojo. Primero saca tu viga y ahí sí podrás sacarle la pajita que tiene su hermano. Tremendo, ¿no? Bueno, ahora, para ir avanzando, porque ya está pasando el tiempo y me estoy quedando mucho ahí. Mire lo que, vamos a mirar algo. El haber nacido de nuevo no significa que nunca volvemos a pensar cosas malas. ¿Sí captaron eso? El haber nacido de nuevo no significa, no, ya no pienso, sino solo la palabra, solo mi santo, solo quiero poner música de alabanza. Olvídese, eso no es nacer de nuevo. Eso no significa que naciste de nuevo. Y aún si naciste de nuevo, vuelvo y lo reitero, no significa que no vas a pensar cosas malas. Jesús no pensó convertir las piedras en pan. Y no solamente pensó eso, ¿qué más pensó? Que fueron las 3 tentaciones. La primera fue esta, convertir las piedras en pan. ¿Cuál fue el segundo? Fue llevado ¿a dónde? Al lugar alto. Y le dijo: mire, todo esto se lo entrego. Él no deseó poder. Pero es que era el Hijo de Dios, ¿cómo vas a desear eso? No, tú no puedes desear. Un hijo de Dios desea eso. ¿Pero qué? ¿Lo hace? No lo hace. Se mantiene. Y la última tentación, ¿cuál fue? Dice que fue llevado al pináculo más alto. Y le dijo: hágale. Si eres hijo de Dios, tírese. Quítese la vida, que eso viene el Señor y le manda a los ángeles para que te guarden y no tropieces. ¿Y qué le dijo él? Vete, Satanás. No tentarás, y le dijo: vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, que él estaba reprendiéndose a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, dése de cuenta de algo y quiero verlo y quiero recalcarlo en algo que está en Lucas 4:13. Rápido. Y cuando el diablo, toda tentación, se apartó para siempre. Entonces, un hijo de Dios no va a vivir de recheché. ¿Sí saben qué es recheché? Aquí en Colombia recheché significa bacaneado, full.
a mí nadie me toca. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿Se han escuchado esas frases que dicen, estoy cubierto con la sangre de Cristo, así que a mí ni un zancudo se me acerca a chuparme la sangre? Porque se santifica. ¡Qué herejía! ¡Qué herejía! ¿Qué dice ahí? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Por un tiempo. Entonces, un hijo de Dios no crea que ya el diablo no lo va a tocar. No, por un tiempo te deja quieto. Pero después viene a mirar a ver si es verdaderamente hijo de Dios, porque esa es la función del diablo. Por eso usted no tiene el derecho ni la autorización de encadenarlo y de ligarlo. A ver, voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos estuvieron en colegios o en escuelas? Y al estar usted estudiando tan chévere, y venía el que le iba a hacer el examen y ustedes empezaban, te reprendo, te encadeno, te ligo, te echo fuera. ¿Sí? ¿Qué hacían? Llegó el que nos va a hacer la evaluación. Y se ponían las manos frías, sudorosas, temblaba. ¿Le hacía el examen o no? Lo mismo pasa con el diablo. ¿A qué viene? A ponerte a prueba. Si has crecido o no has crecido. Entonces, ¿para qué reprendes al diablo? Si él es el que viene a hacer la prueba. Ay, pero dele gloria a Dios, porque si no hay prueba, nunca serás promovido. O sea, si tú nunca sabes qué es pasar por el desierto, nunca vas a saber qué es estar en la tierra prometida, porque siempre lo vas a ver. ¡Ay, aleluya! Yo soy un hijo de cuna cristiana. No, señor. El Hijo de Dios tiene que ser probado. ¿Desean nacer de nuevo? El que nace de nuevo puede entrar, ¿o no dice la palabra? Puede entrar al reino, pero el que no, ahí sí peor, se condenó. ¿Estamos? Mire, el nacer de nuevo es saber que las cosas malas ya no me gobiernan. O sea, el nacido de nuevo sabe que ahí está lo malo, pero que ya no me gobierna. ¿Qué es gobernar? Que me decía cigarrillo, sexo, y yo corría para allá. Cigarrillo, sexo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, está ahí. Un cigarrillito. Llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Se le agua. En el sexo. Ay, pero Padre, ¿por qué? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio conforme a tu voluntad. Piensa. Eso es palabra ¿qué? Rema. ¿Y cuándo es el logos? Cuando el Señor viene y esa palabra la hace vida y usted ve al frente que la misma tentación, el mismo cigarrillo, la misma mujer o lo que sea, y usted ya no siente ese deseo. Ahí hay un rema, el cual te está diciendo, tú no vas para allá, tú haces para allá. El logos es estar ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces viene el diablo y a hacerle la prueba. Bueno, Señor, ya no cambiemos de Orlandito para que todos. Bueno, señor Daniel, ahí en su mente, ¿cómo le parece a usted ese director? Dice que director no sabe casi y usted sí sabe más. ¿Cómo le parece? Usted estudió más. Usted merece más. Vaya y empieza a divulgar que tú eres mejor que él. Entonces él ahí empieza el proceso. Ahí es donde se empieza a ver el rema. Si el logos te mató, el rema te va a vivificar. Entonces va a decir, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no juzgarás para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que yo mida, si vio que llegó un rema, ¿cuál es el rema? La palabra.
Pero usted estuvo meditando el Salmo 23, estuvo meditando todas las... Pero viene un rema, una palabra específica para ese momento. Eso se llama rema. Yuhu. ¿Qué es el rema? Una palabra específica. ¿Y quién la trae? El Espíritu de Dios. ¿Ah? Porque usted ahí no va a poder ya, lávame más y más de mi maldad. No, porque ahí estás con el lobo. Y lávame más de mi maldad. Y usted sigue ahí repitiendo como loro y cuando menos pienses que resulta, oiga, ¿sí sabe? Ese es que gerente y yo sé más que él. Pero lávame más y más de mi maldad y límpiame. Perdió el año. ¿No está pasando eso? Allá. Déjenlo cada uno en su mente. Solo Dios lo conoce. Entonces no podemos repetir como loras. Porque los loros no desarrollan esto. Desarrollan esto. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Rápidamente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando ¿qué? Ahí está la clave. Ahí está llevando. Mire. Vean la palabra cautivo. Cautivo. Analicen esa palabra. ¿Cómo la vamos a analizar? Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto que llevó. Entonces, ¿se acuerda que yo en el otro versículo le dije, tengan en cuenta la palabra cautivo? Llevo cautivo todo pensamiento. Entonces, esos pensamientos se los llevó el Señor. Pero ¿cuándo se los lleva? Cuando yo verdaderamente empecé a nacer de nuevo. Se lleva todos mis pensamientos. Y entonces dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y ¿qué dio? Entonces Él nos quita algo y nos da algo. Yuhu. Porque el que nace de nuevo no nace en vano. Dios lo premia. Así es, Dios lo premia. ¿Vas a pasar por aflicción? Sí. ¿Vas a tener pruebas? Sí. ¿Va a venir el diablo a hablar contigo? Sí. Pero el que persevere hasta el fin, en el rema, no se preocupe que ese va a ser salvo. Ahora, mire lo que vamos a mirar algo y ahora sí vamos a comprender lo que dice Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu nos ayuda ¿en qué? Yuhu, un hijo de Dios. ¿Un hijo de Dios no tiene debilidades? Lo leíamos que sí. Entonces, un hijo de Dios significa que nació de nuevo, pero ¿qué tiene? Jesús, ¿qué tenía? Debilidades. Por eso fue tentado. Y no leíamos allá que el diablo lo dejó por un tiempito. Al hijo de Dios lo dejó por un tiempito. Entonces, ¿será que es que Jesús es menos que nosotros? Si fue Jesús tentado, ¿será que nosotros no? Entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? ¿Cómo? Indecible significa yo no los puedo comprender. Porque es que la gente piensa que gemido, volvemos a lo que estábamos hablando al comienzo, es empezar. Miren, en unos lugares, yo miré algo que me dejó aterrado. Eso era peor que una película de terror. Hombres que expulsando demonios y ahí va. Y allí, por allí, el ministro recibe. Recibe la patada del santo, que el zapato santo, que se quita la chaqueta, el chaquetazo santo. Y hay otros más vulgares. Reciba mi escupitazo santo. Salió con gargajos, no importa, eso es más santo, porque es del ministro. Qué vulgaridades tan tremendas que se están viviendo hoy en día. Hoy en día es cosa tremenda lo que se está hablando y la gente toda emocionada afuera y su mente pensando igual como
bestias brutas, porque la palabra lo dice, son como bestias brutas que no se sujetan a las autoridades y no conocen que el diablo es una autoridad, que cuando Dios le permite al diablo es para que venga a probarte. ¿O no? ¿No lo permitió con Job? Entonces el diablo es el que nos hace las pruebas ICFES espirituales. Entonces cuando él venga, uy, me van a hacer el IFEX. Uy, estoy pensando matar a alguien. Uy, qué vaina, ¿no? Estoy que ahorco a mi esposa, pero uy, vea cómo me están haciendo el IFEX. Pero gloria a Dios porque llevo cautivos todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces tu mente te dice, dígale que ella es una tal por cual. Y usted le dice, no, tú eres herencia de Jehová. Eres la mujer sabia que edifica mi casa. Según que rema. Y eso pulveriza, o sea, eso lleva cautivo la cautividad. ¿Estamos entendiendo por ahí? Ahora, vamos culminando. Estamos culminando ya por esta noche. Entendamos entonces el versículo 27. Pase al Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y último versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Acuérdese que está en uno de los evangelios, está en Juan. El que me ama, ¿cómo? El que me ama, ¿cómo? Entonces, y sabemos que los que guardan el Logos, todas las cosas les ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque un día va a venir el rema y los va a direccionar y les va a decir, permití que viniera el diablo a decirte esto a través de tal persona para que te dieras de cuenta que estabas tú más loco que el que te estaba hablando. Porque a veces para uno es locura que venga alguien y lo insulte y uno no haciéndole nada. Uno apenas, ¿y este qué le dio? ¿Y a mí qué? ¿Por qué me está culpando a mí si yo ni siquiera lo conozco a usted? Pues de malas, usted es un diabólico, usted es un satánico. Y ya después, si usted se mantuvo en el Logos, te mató. Viene el Espíritu y te muestra cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Y usted dice, eso era en mí. Uy, Señor, gracias por el examen que me permitió a través de Satanás, no a través de la persona, a través de Satanás. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona pasa el IFEX? ¿Se pone a llorar? No, me gane el IFEX, chino. ¡Qué vaina! No, yo lo quería era perder, ¿sí? ¿Qué hace? Entonces, pensar en el Espíritu es organizar las ideas y esos conocimientos que de pronto Dios le ha permitido con lo que hablábamos ahorita, que le dio dones y talentos. ¿Pero cómo? ¿Sujetos a qué? Sujetos a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La palabra, ¿cierto? ¿Qué es pensar en la carne? Es formar ideas y representaciones de la realidad. ¿En dónde? En su mente, que era lo que estábamos mirando ahorita, ¿cierto? Eso es pensar en la carne. Vamos a sacar una conclusión. ¿Qué es pensar? Considerar un asunto con atención detenidamente y estudiarlo para comprenderlo bien. Pues lo mismo pasa con la palabra, porque el Espíritu es el que te da el rema y usted puede responder frente al examen cuando esté ahí, frente a Satanás. No frente a la persona que te insulta, no, frente a Satanás. Tú tienes una respuesta. Pero si no meditas, pero si no lees la Biblia, pues Dios ¿de dónde va a sacar un versículo? ¿Qué pasa? El cerebro tiene que irse desarrollando. ¿Sí ve lo que pasó con Eva? Iba desarrollándose, su inocencia se iba desarrollando, pero el diablo le dijo, no, en pocas palabras, tú no vas a ser separada.
Al contrario, vas a saber. Y vea que no, y mire a dónde termino. Póngase sobre sus pies, vamos. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.